árabes. Bien, estimados alumnos, vamos a hacer esta clase de política internacional. Vamos a hablar esta vez sobre la segunda parte de las disputas religiosas. Ya hablamos entre la disputa del chiismo con el sunismo. Ahora lo que vamos a hablar es una disputa entre laicistas y fundamentalistas religiosos en el mundo árabe, especialmente. Todos ellos parten de un diagnóstico común, eso sí, sus recetas son muy distintas, pero su diagnóstico es común. Y el diagnóstico que ambos tienen es que el mundo árabe, la civilización árabe, está en un proceso de decadencia, hay una sensación de malestar, de que las cosas están estancadas, de que hubo tiempos pasados que fueron mucho mejores y que los árabes hoy son peones en el ajedrez mundial sin tener mucha influencia en los acontecimientos que los afectan incluso. Y frente a eso entonces se ofrecen dos tipos de soluciones, una solución laicista y nacionalista y otra solución fundamentalista y religiosa. Vamos a hablar de las dos por separado. La fundamentación laicista proviene del ejemplo que provee, curiosamente, un país que no es árabe, pero sí musulmán, que es Turquía. Después de finalizar la Primera Guerra Mundial, en Turquía se impone un militar que fue un héroe de esa guerra, un militar que se llama Mustafa Kemal Bey, o Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk era su seudónimo político, que significa padre de los turcos. Y Atatürk lo que propone es crear un sistema donde la religión pase en un segundo plano y donde el Estado adquiera una enorme influencia, un Estado nacionalista, laico, sin duda, un Estado donde el ejército tuviera un rol muy importante, un rol de guardián de la república, una república, ya no una monarquía, por supuesto, y un fuerte estatismo, casi un socialismo, o sea, donde el Estado tiene una presencia muy, muy influyente en toda clase de sectores. Ese modelo, el del laicismo turco, es un modelo que se aplica con éxito en Turquía a partir de los años 20 y sirve como ejemplo a las repúblicas árabes cuando éstas van obteniendo su independencia, especialmente a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. Estas repúblicas árabes inicialmente coquetean varias de ellas con la monarquía, pero rápidamente esos reyes son depuestos y los que asumen el poder son líderes militares, laicos, nacionalistas, que proponen esta misma solución aplicada ahora a las naciones árabes que había aplicado en Turquía el régimen de Atatürk. Y esta es una propuesta que entusiasma mucho a los árabes. Los árabes creen que por fin, a través de ella, van a poder recuperar la grandeza perdida, esa grandeza que tuvieron durante la Edad Media, con el auge del Islam en todo África y incluso Europa, o esa grandeza que tuvieron durante el periodo del renacimiento cultural del siglo XIX. Esa nostalgia por esa grandeza es lo que los nacionalistas laicos recuperan y prometen entonces que a través del modelo que ellos proponen, esa grandeza va a ser recuperada. Y hay grandes líderes árabes que proponen esto, ¿no es cierto? Está lleno en el mundo árabe de ellos, en Túnez, en Argelia, en Irak, en Siria, pero principalmente en Egipto. Egipto es el país más importante, más influyente del mundo árabe, tiene 100 millones de habitantes, que es casi un quinto de la población árabe mundial, y en Egipto gobierna, a partir de los años 50, un militar que se llama Gamal Abdel Nasser. Nasser es el caudillo nacionalista laico árabe por excelencia, un tipo que se enfrenta a Israel, se enfrenta a las potencias europeas, que inflama de entusiasmo, tiene una retórica muy expansiva, es un líder muy carismático, y Nasser es capaz de influenciar a todo el mundo árabe con su retórica. Y durante un tiempo la receta laica nacionalista árabe parece ser la respuesta a los problemas del mundo árabe. Sin embargo, Nasser va a fracasar, especialmente después de la guerra de los 6 días, de la que ya hemos hablado, contra Israel, y su nacionalismo va a empezar a decaer. Esa decadencia se manifiesta en él mismo después de la guerra del 67 contra Israel, ofrece renunciar, pero no le aceptan la renuncia, pero ya cae en una decadencia y finalmente en 1970 muere estando en el poder. Y luego el nacionalismo después de eso entra en una suerte como de decadencia, de estancamiento económico, las promesas de renacimiento económico no se dan, hay problemas sociales, problemas de corrupción, problemas
de unos gobiernos autoritarios que no escuchan a la gente, que más bien la castigan y tienen aparatos de seguridad muy fuertes, que reprimen con fuerza a la gente, y esto va generando una insatisfacción. Esa insatisfacción se va cultivando dentro del alma de los árabes, ¿no es cierto?, y finalmente explota de dos maneras. Uno es la respuesta fundamentalista, de la que vamos a hablar en un minuto más, y la otra es la primavera árabe, es una explosión en pro de la democracia. Es una explosión en pro de la democracia que sacude a los regímenes, especialmente los nacionalistas laicos, que en muchos de ellos se provocan caídas de gobierno, entre ellos en Egipto, pero la verdad es que a la larga la primavera árabe no consigue frutos muy importantes. De hecho, lo que ocurre es que no se produce la democratización, excepto en Túnez, el único país donde sí hay democracia hoy, podríamos decir. En Egipto hay un retorno del autoritarismo militar, y en otros países como Siria, como Libia o como Yemen, lo que hay son hasta el día de hoy guerras civiles. Así que finalmente el laicismo árabe no constituye la respuesta que prometió ser y termina en medio de un fracaso. La otra respuesta es la del fundamentalismo islámico, y esta también es como la contracara del nacionalismo laico, más bien es como una respuesta que es absolutamente el contrario de la propuesta del nacionalismo laico, porque lo que hace es decir que la fortaleza del mundo árabe reside en recuperar el Islam, un Islam original, no contaminado por el occidente, y en esto hay ideólogos muy importantes como Rashid Rida, que es un argelino, como Mohamed Al-Banna, que es un egipcio, y especialmente como Sayyid Qutb, que es otro egipcio, ¿no es cierto? En Egipto precisamente se funda la Hermandad de los Musulmanes, que es el partido político islámico por excelencia en el mundo árabe. Y la propuesta es esa, ¿no es cierto?, generar un sistema teocrático donde la ley islámica sea la ley que rija y donde no se distinga entre religión y política, sea lo mismo, ¿no es cierto? Esta respuesta islámica tiene un auge importante en Egipto hasta que Qutb, que es uno de los líderes, es sentenciado a muerte y ejecutado en 1966, y luego tiene un renacer en los 80, a fines de los 70 y los 80, donde empieza a explotar a raíz de la revolución islámica iraní, y también porque la guerra en Afganistán es un país musulmán, no árabe, que es invadido por los soviéticos en el año 79. Hacia allá se dirigen muchos líderes fundamentalistas islámicos que consideran una afrenta que el régimen soviético ateo invada un país islámico, y muchos entonces van a pelear allá, los famosos mujahidines, o llamados guerreros o soldados de Dios, que van a pelear la guerra santa contra la Unión Soviética. Ahí se conocen muchos de estos fundamentalistas que convergen en este lugar, y entre ellos se conocen un egipcio que se llama Ayman al-Zawahiri y un saudita que se llama Osama Bin Laden, y entre ellos fundan Al-Qaeda. Y Al-Qaeda luego en los 90 va a ser un movimiento y un grupo que desafíe a las monarquías, especialmente a la monarquía saudita, la cual considera corrupta, y especialmente también a Estados Unidos, a través de una serie de atentados, y la cúspide de esos atentados va a ser el atentado del 2001 en las Torres Gemelas y en el Pentágono en Washington. Desde ahí se produce esta guerra contra el terror en Estados Unidos, contra Al-Qaeda, una guerra que va a terminar con la muerte de Osama Bin Laden, y con el surgimiento de un grupo que va a cobrar importancia cuando Al-Qaeda empieza a decaer, y ese movimiento es Estado Islámico, que surge ya en la primera década de este siglo y cobra mucha importancia, llega a convertirse en una amenaza real alrededor del año 2014, porque aprovecha la debilidad de Irak, donde Estados Unidos ya se retiró, y la guerra civil de Siria, para crear dentro, en la frontera iraquí y Siria, un nuevo Estado, que es este Estado Islámico. Sin embargo, hay una reacción contra el Estado Islámico, y este Estado Islámico ha ido retrocediendo al punto que ya no controla territorio en esos sectores y solo tiene soldados terroristas distribuidos por distintos lugares del mundo que ocasionalmente hacen algún atentado por aquí y por allá. Así que también, aunque todavía está vigente la propuesta fundamentalista islámica y está vigente en muchas partes del mundo musulmán y el mundo árabe especialmente, tampoco la propuesta fundamentalista islámica ha logrado cumplir con su promesa de que los árabes vuelvan a ser la gran cultura, potencia militar, potencia política, potencia cultural que fueron en el pasado, especialmente entre los siglos 7 y 12 de nuestra era. Así que en ese punto vamos a dejar esta clase.
con estos dos fracasos, ¿no es cierto? El fracaso del sistema nacionalista laico y los puntos suspensivos que existen sobre el fundamentalismo islámico para revertir la situación de postración en la que se encuentra el mundo árabe. Bien, nos vamos a ver en una próxima clase. Me despido por ahora.